Bienvenidos a nuestro recorrido por las 5 transmisiones más extrañas de la televisión. Desde lo desconcertante hasta lo completamente surrealista, prepárense para sumergirse en un mundo de momentos televisivos que desafían toda lógica. Sin más preámbulos, empecemos con nuestra lista de las transmisiones más estrafalarias que han llegado a la pantalla de su televisor. Desde mensajes alienígenas, hasta el apocalipsis zombie, bueno, sin nada que decir, prepara un refrigerio como unas papas o unas palomitas porque Yo Datos Perturbadores 69 te mostrará o estarás a punto de visualizar las 5 interrupciones de transmisiones en vivo más extrañas de la historia. El incidente de Maxeadrome es un misterioso suceso de televisión pirata que ocurrió en 1987 en Chicago, durante una emisión de un programa llamado Doctor Who. Un hombre con una máscara de Maxeadrome, un personaje de la televisión, interrumpió la señal de 2 estaciones de televisión local. Durante la interrupción que ya veremos, se escucha con una voz distorsionada y se empieza a reírse sin sentido. You should hook up with the old ones of your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. Oh, I've done some dry clothes. Because he's a freaking nerd. I think I'm gonna check Swarovski. Freaking nerd. Oh, Jesus. Yeah. That's the way. Your love is fading. I still see the X. Oh, my files. Oh, I just laid a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. Oh, my brother is wearing the other one. But it's dirty. What's gonna put my time? Oh, they're coming to get me. As far as I can tell, a massive electric shock. He died instantly. Durante la intercepción que fue interrumpida, tuvo una duración de 2 minutos, mientras se reía sin sentido y la voz distorsionada, aunque la televisora no pudo cortar la transmisión. Aunque detrás del caso el FBI estuvo detrás de este caso por el momento, no se sabe quién fue el responsable de esta transmisión. Capitán de la Medianoche, John R. McDougall, también conocido como Captain Midnight, es un ingeniero en telecomunicaciones y hombre de negocios, quien interfirió la señal satelital de HBO en 1986, para emitir un mensaje protestando por las tarifas que debían pagar los dueños de antenas parabólicas. Buenas noches HBO del Capitán de la Medianoche, las 12:05 al mes, de ninguna manera. Cuidado Movie Channel Y Showtime. Aunque, John R. McDougall tuvo que pagar una multa de alrededor de $5,000, porque el FBI llevaría este caso y pudieron localizar a McDougall, todavía trabaja vendiendo antenas parabólicas. Mensaje alienígena. Durante una transmisión de noticias en 1977 en Reino Unido, miles de personas fueron testigos de esta interrupción de la televisión, que tuvo una duración de 6 minutos, aunque hubo muchas personas confundidas y aterradas, pensando lo que habían escuchado era verdad. Aunque en la intercepción se escucha una voz distorsionada, es de un supuesto alienígena llamado Brillón, dejando una amenaza a la civilización humana. This is the voice of Allah.
representative of the Ashtar Galactic, speaking to you. Not to warn you of the destiny of your race and your world, so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. All your weapons of evil must be removed. The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution, if you show yourselves worthy to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. Aunque nadie fue identificado quién fue el creador del audio, pero cualquier persona que hubiera visto esta transmisión hubiera entrado en estado de pánico, y si eso fue más de 40 años, imaginarse todo el miedo que provocó a los espectadores al ver la transmisión. Cualquier duda no olvides de comentarlo. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking. En esta interrupción fue muy alarmante para las personas que vieron esto en las noticias, pensando que los zombies se estaban saliendo de su tumba y provocando miedo y caos en la gente, y hubo 4 personas que llamaron al 911 preguntando sobre la situación sobre los zombies, pero después la televisora pidiendo perdón a todas las personas que se alarmaron, pero nunca dieron con los responsables. La llamada del Área 51. Este evento ocurrió 11 de septiembre de 1997, durante una llamada a la famosa estación de radio llamada Coast to Coast AM. El creador y anfitrión del programa Arbel recibió una llamada de un hombre que dijo haber trabajado en la enigmática Área 51. Con un tono frenético, hablaba sobre seres extraterrestres y planes por parte del gobierno de Estados Unidos que tendrían consecuencias desastrosas en la humanidad. Pero lo más extraño fue que la conversación repentinamente terminó debido a una falla en la transmisión satelital que hasta ahora no ha tenido ninguna explicación. Esto hizo que muchos creyeran que el propio gobierno estuvo detrás de la interrupción para que esa persona no divulgara todo lo que sabía. Escuchen cómo fue. Hello, Art? Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, No. Look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. No. Area 51. Yeah, that's right. Were Por you un an employee empleo. or are you now? Por un empleo. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. La oscuridad. Oh man, I don't know where to start. No. They're gonna. They'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay, okay, No. what we're thinking of as aliens are, El mundo es they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of así. the space program made contact with. There's Sí. a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. No. They're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. Ya. Ay, estoy bien. La transmisión se cortó sin aviso y el presentador dijo que en todos sus años trabajando en la radio, eso jamás había sucedido. Un año más tarde, Veo recibió una llamada de un hombre que iba a haber sido el que llamó ese día y que todo era una broma. Aún así muchos piensan que no era el verdadero y que el gobierno hizo la llamada para ponerle fin a las teorías conspirativas. Sea lo que sea, el hecho de que se haya cortado la transmisión me ha dejado con muchas dudas. Just a little chunk of hope.
Keeps me going every day. Just a little chunk of hope. Keeps me going every day. I hope that one day things will change. But a little chunk of hope.